Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Carolina Chávez y estoy transmitiendo en vivo desde Miami, hoy miércoles 1 de julio ya del 2020. Bueno, continuando con nuestra serie hablando de los derechos civiles y la moda. Ya hemos hablado en 2 episodios anteriores de cómo surgió todo esto y cómo la moda fue tan importante en Estados Unidos. De ahí nos pasamos la semana pasada a Inglaterra y esta semana vamos a hablar de África. Entonces, para dar un poquito de contexto de cómo en África las cosas funcionaron, cómo es el continente, es importante mencionar que en África hay 54 países, ¿ok? Esto significa una diversidad de cultura, de religiones, de clima, de gente, de tradiciones muy, muy, muy extensa. Y esto hace que de pronto siento que vemos el continente africano como un solo paquete, pero en realidad es cada país tiene su propio todo, su propio estilo, su propio gobierno, su propio todo. Entonces, África es el segundo continente más grande y más poblado del mundo después de Asia y cubre en la superficie de la Tierra el 6% y el 20% de su superficie terrestre. Entonces tiene 1.3 billones de habitantes, pero con todo esto es el continente que tiene el más bajo, el menos rico, es el más bajo per cápita por habitante. La población de África es el 16% de toda la población mundial. Y imagínense esto, es un continente con una diversidad lingüística gigantesca, ¿no? Se estima que hay entre alrededor de 1.500 y 2.000 idiomas y todos están considerados oficiales idiomas por la Unión Africana. Y entre los más populares pues tenemos los que todos conocemos, el español, el inglés, italiano, francés, el árabe, portugués, suajili y de ahí, bueno, 1800 idiomas más. Entonces, bueno, nos vamos a situar ahorita en África, en la parte del apartheid, en esta época del apartheid que duró de 1948 a 1990. Ok, vamos a hablar de la moda, que es lo que nos toca. Durante el apartheid que sucedió en Sudáfrica, que es la parte, bueno, uno de los países que están en el sur del continente, aquí las mujeres también usaban sus pantalones cortos, tacones, o sea, tacones de agujas y su aspecto afro. Y digo también porque esto también, lo de los pantalones se empezó a usar desde el movimiento en Estados Unidos y luego en Inglaterra y ahora estamos hablando en África. También se usaban estos estilos. ¿Y por qué? Porque las mujeres nuevamente consideraban usar todo este tipo de ropa como una expresión de liberación. Las mujeres africanas pensaban que usar su figura, que mostrar su figura, también era una forma de liberación porque había mucho, pues por cuestiones religiosas, por cuestiones de movilidad social y todo esto, saben, también las mujeres debían vestirse de una forma bastante apropiada, digamos, más tapadas y todo. Entonces el tema de vestirse más eh, pues enseñando su figura también era una manera liberadora. El apartheid, antes de continuar, el apartheid es un sistema, se caracterizó por una cultura política autoritaria basada en la supremacía blanca. ¿Okay? Entonces esto aseguró que Sudáfrica fuera dominada políticamente, social y económicamente por una población minoritaria blanca y según este sistema de estratificación social, los ciudadanos blancos tenían el estatus más alto y de ahí se dividían por colores y por nacionalidades también porque habían asiáticos y así.
y los de estatus más bajo eran los negros africanos. Hasta la fecha todavía se puede sentir el legado económico y los efectos sociales del apartheid hasta nuestros días. Entonces, bueno, volviendo a lo de la moda, la semana pasada comentábamos que las mujeres utilizaban en África también sus tacones, sus high heels como armas, ¿no? Porque ellas sabían que iban a ser violentadas por la policía, que las iban a atacar, entonces pues traían sus tacones, por un lado para resaltar su imagen, pero por otro lado como un arma, ¿no? Entonces esto habla muchísimo de cómo sus estilos de vestir estaban completamente politizados, tenían que ver 100% con el aspecto social o la lucha social que estaban viviendo. En ese entonces se publicó una revista que se llama Drum Magazine, que está todavía, si la buscan en línea la van a encontrar, es parte ahora de otra publicación, pero van a encontrarla todavía. Se fundó en Sudáfrica en 1951 y se convirtió en una parte integral durante todo este tiempo porque era un espacio liberador, emancipador, donde cuando en ese entonces todavía no había organizaciones que se enfocaran exclusivamente en estos temas de mujeres, en su lucha, en su liberación. Entonces, estas mujeres, o el mensaje de la revista, y lo vamos a ver a lo largo del programa, apoyó mucho, enseñó mucho, no era no nada más la parte frívola de la moda, sino siempre con un mensaje, siempre muy a la vanguardia de todo lo que estaba pasando, pero siempre con mensajes muy, muy específicos. Y bueno, este espacio era parte del mensaje era que Drum se comprometía con la cuestión de las mujeres, que significaba convertirse en mujeres modernas, africanas modernas, ¿ok? Drum hablaba del estilo negro urbano, la cultura, el color, los sueños, las ambiciones, las esperanzas, las luchas, ¿ven? No era nada más una revista como conocemos ahorita, que es moda y todo este tema, sino completamente integrada con todo el tema político y social que se vivía en esa época. Entonces, cuando empezó más o menos la revista, también publicaban mucho de la cultura gángster y los deportes, y los hombres definitivamente tenían un poder, una presencia, ¿no?, en la revista bastante importante, pero la parte de la moda y las compras siempre estaban enfocadas hacia la mujer. Entonces la mujer era omnipresente, su imagen en la revista no era omitida jamás, pero era manejada de una manera diferente a cómo se manejaba la imagen de los hombres. Entonces, la imagen que Drum les daba a las mujeres hizo que creciera su visibilidad en la vida pública, social y política en Sudáfrica, que estaba controlada por el apartheid. Entonces, esto, si bien no representa un movimiento feminista negro que estaba surgiendo ya en Estados Unidos y en Inglaterra, sí estaban aprovechando las mujeres la oportunidad ofrecidas por este movimiento de liberación para luchar por mayores libertades. Estaba yo leyendo que, por ejemplo, en temas de votar, las mujeres, había una ley que decía que ellas votaban igual que su marido. O sea, si su marido votaba verde, las mujeres en automático su voto era verde cuando ya pudieron votar, ¿no? Otro aspecto era que estaban registradas como menores en la estructura familiar, ¿no? Entonces, bueno, no solamente era la lucha feminista que la conocemos alrededor del mundo, la lucha por el color, por su raza, o sea, que viene desde la esclavitud y luego el apartheid y luego, bueno, temas religiosos, un chorro de cosas. Entonces, es importante entender cómo ha sido duro, cómo ha sido realmente un esfuerzo muy diferente el que han tenido las mujeres de color en su lucha por su liberación, a diferencia de muchísimas otras razas, ¿no?
Entonces, el estilo soul, que era el afro look, así lo llamaban en ese entonces, era muy importante para las mujeres sudafricanas porque el apartheid restringía no solamente aspectos políticos y económicos, sino también muchos aspectos de sus vidas en general. Entonces esto reflejó tanto la política de los géneros de los activistas estudiantes como una visión moderna africana para una clase floreciente entre las mujeres urbanas. Entonces, aquí hay un aspecto también importante porque aunque las mujeres en general compartían el gusto por el afro, era importante para las mujeres activistas que realmente se identificaran como negras, completamente negras. ¿Qué significa esto? Bueno, las mujeres que como ya lo hemos platicado desde que había el movimiento en Estados Unidos, por el tema de movilidad social, pues las mujeres se vestían de cierta forma muy discretas, digamos, su cabello arreglado, pero no natural, era laciado o con químicos o las pelucas y todo eso. Entonces era una manera de representar que eran mujeres educadas, etcétera. Entonces todo esto fue cambiando hasta que se empezó a adoptar el cabello corto, muy cortito aquí. Al principios del movimiento todavía no se utilizaba el afro, solamente el cabello corto, pero esto fue una revolución. Poder una mujer salir con su cabello corto a la calle, su cabello natural, solamente este aspecto fue una revolución enorme. Entonces, ahorita estamos situados en el apartheid. Para las activistas era muy importante que se les identificara como negras, a diferencia de las mujeres que no eran activas en esta lucha, que seguían vistiéndose más tradicionalmente. Las mujeres activistas pues adoptaban esta imagen de sus afros, de sus ropas, ¿no? A diferencia de las mujeres que usaban pelucas, su cabello alisado, utilizaban cremas para aclarar su piel y mucho maquillaje. Las activistas no. Entonces esta diferencia era muy importante también en su imagen, ¿no? Estas activistas empezaron a incorporar dentro de su mensaje todo el concepto de Black is Beautiful, que es el blanco, el negro es hermoso, que en ese entonces empezó a resonar en África en la década de 1970. Este movimiento comenzó en Estados Unidos para contrarrestar la noción de que ciertos aspectos, era una noción completamente racista, en la cultura estadounidense, en que decía que las características típicas de una persona de color eran menos atractivas o menos deseables que la de los blancos. Entonces, este movimiento Black is Beautiful comenzó en 1960 en Estados Unidos y fue adoptado por activistas alrededor de los activistas mujeres alrededor de 1970. Entonces, durante esta época que estaba cargada de ambiente político, ¿no? Los términos como urbano, afro, moderno, élite, todos se usaban para describir a las mujeres que lucían este aspecto. El afro no era nada más un peinado, era una imagen, era un estilo, era un mensaje, ¿no? Era todo agrupaba toda una lucha. Eso era lo que significaba el afro. Y entonces, pero como significaba todo esto, pues se convirtió en un vocabulario que transgredía, ¿no? Que ofendía de pronto a las autoridades, a generaciones pues más grandes, más viejas. Entonces, mientras que las mujeres jóvenes usaban ropa para desafiar tradiciones, celebrando su belleza y su herencia, funcionarios de gobierno y miembros mayores de la clase negra media condenaban a estas mujeres por romper la tradición y adoptar sus formas occidentales. No se pensaba que estas formas fueran originarias de África, sino parte del imperialismo, ¿no? Entonces, el apartheid, como no solamente se centró en la economía y la política, también se concentró en una denigración cultural.
las personas, cuando todo esto empezó a surgir, fueron segregados a municipios o áreas o pueblos muy empobrecidos. Entonces, las mujeres aquí utilizaban la ropa como una forma muy poderosa de borrar esos límites, ¿no?, de identidad de sus municipios que se consideraban pues de inferioridad. Entonces también ellas vestirse de una manera diferente a como se vestían en estos townships, se llaman en inglés, que son pequeños espacios, pues también era una manera de expresar que no, saben, que se querían salir de toda de todo lo que representaba ser inferiores a los demás. Entonces, en algunas partes de África, estamos hablando de 1970, avanzando un poquito los años, ¿ok? El estilo de vida de usar todo este tipo de ropa, salir a los clubs en la noche, también representaba para los ancianos la juventud y la soltería, ¿ok? Una mujer que hacía todas estas actividades y sobre todo vestía de esta manera, era una mujer que era joven y era soltera. Entonces, cuenta la historia de la socialité Marion Morel, que ella escribía en la revista Drum una columna para todas estas mujeres con aspiraciones, a las mujeres de la élite, etcétera. Su columna se llamaba Girl About Town. Y ella escribía de la vida nocturna, de la ropa, del estilo, de todo este movimiento que a las mujeres les atraía mucho. Pero imagínense cómo estaban las cosas que para dar el mensaje correcto, cuando ella se comprometió a casarse, dejó su puesto en la revista, porque pues ya una mujer casadera ya no podía vivir ese estilo de vida, y cambió también su manera de vestir, de sus pantalones y sus cabellos así naturales y sus afros, a las mujeres casadas se ponían una mascada en el cabello, unos arreglos muy bonitos, pero bueno, significaba que estaban casadas, y al estilo tradicional de una mujer casada, que es un vestido que es largo, que se llama housecoat, como una bata, ¿no? Entonces, bueno, hay una gran diferencia aquí entre las mujeres que eran solteras y salían en la noche a las mujeres que estaban ya casadas, ¿no? Entonces, la publicidad en ese entonces representaba justo esto, ¿no? Representaba, por un lado, la independencia financiera de mujeres, y en su publicidad utilizaban modelos, reinas de belleza, cantantes, que eran ejemplos de este estilo afro, y bueno, para atraer a la élite que era socialmente consciente, y a la gente que aspiraba también a este estilo de vida. Y entonces en sus anuncios, pero cuando los anuncios los hacían las modelos, las reinas de belleza, anunciaban productos que eran para digamos, este estilo de vida, como cremas para aclarar la piel, para embellecerse el cabello, etcétera, este estilo de vida. Pero los anuncios que eran para el hogar, por ejemplo, como detergente, las mujeres que representaban estos productos en los comerciales salían así, con sus pañuelos en la cabeza y sus vestidos, como les acabo de decir. Entonces, aquí vemos, saben cómo era muy fuerte la distinción y la tradición de cómo una mujer se debía vestir antes y después de casarse, de todo lo que significaba el look, ¿no? Entonces, también la revista Drum, es que esta revista fue muy importante y duró todo este tiempo, toda esta transición apartheid, post-apartheid, marcó toda esta época en África en donde no había representación, por ejemplo, en certámenes de belleza, no había representación en revistas de moda de la raza negra, etcétera. Entonces, también una de las cosas que hacía la revista era alentar a su público a comprar algodón que fuera hecho en África, en lugar de comprar en otros lados, algodón que fuera producido en otros lados. Y también ayudó a democratizar el estilo afro, defendiendo el poder de las mujeres
para hacer su propia ropa, porque había gente que pues sí podía, sí tenía el poder económico para comprarse ropa y pertenecer por su trabajo a estas élites, pero había gente que aspiraban a. Entonces la revista les enseñaba o las apoyaba para que hicieran ellas mismas su ropa, le dieran poder pues a sus tijeras, a sus herramientas, ¿no?, que tenían en casa, y también pudieran ellas adoptar, ¿no?, estas formas de vestir para poder pertenecer a esta élite. En África la élite significaba no lo mismo que significa, por ejemplo, en las culturas del oeste, que es una marca social, es para arriba eres de la élite, para abajo no. En África era portar este estilo de vida, ¿no? Aunque no tuvieras el poder económico tal vez, pero era si te vestías de cierta manera, si tenías cierto estilo de vida, entonces ya pertenecías a esa élite. Repito, no solamente gente adinerada, pero también gente que eran de altos perfiles como modelos, cantantes, etcétera, que tenían cierto estilo de vida representado siempre por su imagen, ¿no? Una de las cosas es que no, si no te gustaba la moda, si no estabas integrado en todo este tema, no eras parte de la élite. Por eso es que la revista hacía tanto énfasis en que, bueno, si no tienes la posibilidad, pues tú misma te puedes hacer tu ropa, y así empoderaban a la mujer en su lucha también de liberación, ¿no? Este aspecto, lejos de ser una búsqueda frívola, fue parte de un cambio monumental, ¿no?, en la forma en la que los africanos se percibían a sí mismos y se proyectaban, ¿no? Porque repito, la élite no era nada más exclusiva y no podías entrar, sino significaba que si tú podías tener ese estilo de vida aportando esta imagen, ¿no?, portando esta imagen que tú mismo te podías crear tú misma, entonces ya pertenecías a este tema, a la élite, pero pues obviamente la moda tenía todo que ver, ¿no?, en estas imágenes. Entonces, como algunos ejemplos, tenemos a las mujeres swahili que abandonaron una prenda que ellas usaban que se llamaba kaniki, que era asociada con la pobreza y el servilismo, que era pues la esclavitud, ¿no? Entonces la cambiaron por el estampado kanga, que es mucho más colorido y que estaba relacionado con la abolición y que también simbolizaba libertad, modernidad y una nueva posibilidad social para las mujeres de Tanzania. Hay una historia de una mujer que se llamaba Toko Butterfly, como mariposa, Nubeni. Ella era una socialité de Soweto que aparecía en portadas de periódicos, y por su estilo de vida, por cómo ella vivía y por cómo se vestía, pero fue asesinada a tiros y la decapitaron porque se creía que ella compraba su ropa a través de actividades ilícitas como la prostitución. Entonces, en estas sociedades, no solamente oprimidas por el apartheid y por el tema racial, sino también por cuestiones de tradición y de religión, la élite, las mujeres educadas, eran ya consideradas un problema porque tenían justamente esa independencia. Los líderes religiosos cristianos eran especialmente severos, ¿no?, con todas estas imágenes, pero todavía las mujeres urbanizadas como Butterfly, que vinieron de su estilo de vida era distinto, no era lo mismo ser una mujer educada que tenía cierto nivel también cultural, sino mujeres que vinieron de townships, ¿no?, de lugares empobrecidos, que a través de sus trabajos, pues a lo mejor actividades ilícitas o no, pero lograban tener cierta imagen y cierto estilo, eran todavía un mayor problema, ¿no?, para todos estos religiosos. Entonces, muchas mujeres, a consecuencia de esto, pues adoptaban estos estilos durante la noche, ¿no?, pero durante el día se vestían muchísimo más respetable, ¿no?, más moderada, porque
no era aceptado en ese entonces. Otro aspecto que ha sido muy controvertido es la minifalda, que se discute el origen de la minifalda y se ha discutido desde hace muchos años porque se dice que puede ser que su origen sea norteamericano, que su origen sea europeo, africano. Entonces, independientemente de dónde sea, es como el ceviche que todo el mundo se lo pelea, pero independientemente, esta discusión nos indica que la moda africana ha estado en la mesa, en una parte muy central en la discusión de la moda desde hace muchos años, ¿no? Entonces, por ejemplo, como tema de la minifalda, en Suazilandia, las minis y los pantalones se prohibieron porque supuestamente se decía que bajaban la moral pública y entonces a las mujeres incluso se les amenazaba con que se les iban a cobrar multas si se les encontraba vistiendo estas prendas. En Tanzania, por ejemplo, funcionarios y ancianos del gobierno advirtieron a las mujeres que corrían el riesgo de ser golpeadas y arrestadas por salir a la calle con sus piezas atrevidas, ¿no? Y de hecho, estos ataques y sanciones todavía continúan al día de hoy en Tanzania. Entonces, para cierta población, el afro y estos estilos no solo representaban el imperialismo estadounidense, sino también la política de género, ¿ok? Es de ser hombres o mujeres. Bueno, también era otro aspecto muy complicado en temas de liberación, porque en África había muchos rituales que eran tradicionalmente centrados en la diferencia entre un hombre y una mujer. Y las mujeres que lucían este aspecto afro, como pantalones, su cabello cortito y todo, era muy preocupante para todas estas sociedades que pensaban que se vestían como hombres, que pensaban que había se borraba una línea, ¿no?, entre ser un hombre y una mujer. Y de hecho el tema de la homosexualidad ha sido muy, muy, muy castigado, muy penado, hay lugares en donde todavía esto se maneja de una manera muy cerrada en África. Pero bueno, a pesar de todo esto, a las mujeres pues por consecuencia tal vez de tanta opresión, pues les resultaba completamente liberador usar sus pantalones y vestirse como hombres, ¿no? En Mali, otro ejemplo por región, usar afros y las minifaldas también transgredía las nociones de decencia y pureza que eran sostenidas por el Islam. Tenemos otra historia de la modelo Claire Mawiza, que fue la primera y la más joven modelo que salió en la revista Cosmopolitan en Sudáfrica. Y imagínense cómo estaba el tema y cómo está todavía el día de hoy, ¿eh? Fue probablemente la primera mujer que maquillistas y peinadores atendieron, la primera mujer de color que maquillistas y peinadores atendieron, al grado que no tenían sombras que le llegaran al color de ella, no tenían los aditamentos necesarios para arreglarle el cabello. Y esto lo vemos todavía al día de hoy, por ejemplo, en marcas de ropa íntima, que están creando más shades, ¿cómo se dice? Más shades, más colores, se me fue la palabra, más shades de colores para poder llegar, ¿sí?, a los diferentes colores, como las curitas que son blanquitas, pues no hay curitas o apenas están habiendo curitas para mujeres de color porque no les llegan esos tonos de piel, ¿no? La ropa femenina que tiene tonos de la piel para que no se transparente la ropa, pues no hay tonos de piel, o apenas algunas marcas están llegando a ese punto de crear tonos de piel que puedan atender a las necesidades de las mujeres de color. Entonces, bueno, los invito a que lean este libro, Liberated Threads se llama,
muy, muy bueno. Yo creo que es un tema que no se ha explorado suficiente, cómo la moda ha sido tan crucial, ¿no? En todo este movimiento y cómo África es un país, es un continente que tiene tanta relevancia desde la parte de la moda sostenible, porque las mujeres desde la esclavitud aprendieron a hacer su ropa con los medios que ellas tenían, desde la esclavitud, desde en el apartheid, o sea, tantas culturas, tanto indígena que crea sus piezas, la cuestión de segunda mano, la cuestión de hacer upcycle, que es reparar, ¿no? Todo lo que tenían. Estas revistas estaban enseñando, y también en Estados Unidos, a mujeres a reparar, a recrear, ¿no? Segunda mano, upcycle desde toda la vida. Esto no es nuevo y esto no es de la cultura blanca no la creó, todo esto viene de indígenas, de la gente de color, de la gente que siempre estuvo más oprimida, entonces eso es importante que lo exploremos. Entonces, bueno, la industria de segunda mano en África es una grandísima industria de millones de dólares. Ghana, Nigeria, Costa de Marfil, Tanzania, Benin, Uganda y Kenia se encuentran entre los mayores mercados de ropa de segunda mano. Solamente Kenia importa alrededor de 100,000 toneladas de segunda mano al año, proporcionando al gobierno obviamente ingresos de aranceles y creando decenas de miles de trabajos para la gente que está allá, porque no solamente llega la ropa y la distribuyen y la venden, sino que hay ropa que no está, perdón, tal vez en perfectas condiciones, entonces se emplean sastres o gente en la industria manufacturera para que repare o transforme toda esa ropa y se venda en este mercado, que como vemos es muy muy amplio en África, como ropa de segunda mano. Entonces, por ejemplo, imagínense cómo es valiosa toda esta ropa ya que un pantalón en a un precio aquí en Estados Unidos, a un precio regular, cuesta más de lo que una persona en alguno de estos países gana al mes, ¿no? Entonces vemos cómo esta industria de la ropa de segunda mano es tan importante para ellos. Y bueno, vamos a explorar la semana que viene esta industria de segunda mano, también un poquito relacionada con la industria de segunda mano que viene de Estados Unidos, porque mucha de esta ropa la tiramos o la llevamos a que se haga a donaciones, ¿no? Y parte de esta ropa es llevada. Entonces hay polémica ahí porque se dice que es basura que estamos mandando para allá, pero bueno, ya estamos viendo que sí es realmente un rubro muy importante, es una forma de ingreso y es una forma también de sostén para muchísima gente que está en el continente africano. Entonces acuérdense de ver, aquí vamos a terminar este programa, pero tenemos la parte 2 y la parte 1 de esta serie de la moda en el movimiento de los derechos civiles, lo pueden encontrar todo en la página de Facebook, ¿ok? Entonces, bueno, me despido por ahora, nos vemos la semana que viene, el miércoles a las 12 del día en español y a la 1 de la tarde, seguimos hoy, y el miércoles que viene a la 1 de la tarde en inglés. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Nos vemos pronto.